El tema de mi intervención, digamos, se ciñe a un aspecto que no es tan del largo plazo como los 5 años que mencionaba Rafael, pero que sin duda es uno de los temas que desde, yo diría, para los banqueros centrales, pero hoy en día yo creo que también para el hombre de la calle y la mujer de la calle, pues ciertamente preocupa más y con buenas razones, ¿no? Que es este aumento relativamente súbito y bastante intenso de la inflación que bueno, pues puede tener, ya está teniendo consecuencias sobre el poder de compra real de los agentes, y que genera ciertas dudas totalmente comprensibles en muchos sectores de nuestra economía y de nuestra sociedad, ¿no? Hoy voy a tratar de, bueno, pues compartir algo de la información y de los análisis que estamos llevando a cabo en el Banco de España y plantear una serie de cuestiones que quizá puedan, ojalá, alimentar el debate y la discusión posterior. Bien, comienzo resumiendo lo que, en mi opinión, son los principales mensajes que quería transmitir en esta intervención, ¿no? La tasa de inflación ha repuntado con fuerza en muchas economías, tanto avanzadas como economías emergentes. Ahora mismo es un fenómeno bastante global y, desde luego, el caso de España pues no es una excepción, ¿no? En nuestro caso, el índice armonizado de precios al consumo ha subido desde el menos 0,1% en febrero de este año hasta el 5,4% conocíamos la semana pasada en el mes de octubre. La evolución de los precios viene determinada por una serie de factores que, en principio, como perturbaciones, digamos, relativamente exógenas, uno tendería a pensar que tienen un carácter fundamentalmente transitorio, ¿eh? Por un lado, el componente energético, especialmente los precios de la electricidad, como sabemos, están repuntando con mucha intensidad, fundamentalmente, y luego daré cifras concretas, debido sobre todo al encarecimiento que está teniendo el gas, ¿eh? Otro elemento importante es la presencia de efectos base, es decir, de ese escalón estadístico que se produce en el índice de precios al consumo por el hecho de que durante el año pasado, durante el año 2020, hubo algunos bienes y servicios que sufrieron un abaratamiento súbito muy intenso, ¿eh? Y eso genera un efecto escalón y hace que, aunque no pase nada más, 12 meses después impacte positivamente en los índices de precio. Esto fue el caso, desde luego, con los bienes energéticos y de manera muy singular con el petróleo, que recordarán que sus cotizaciones prácticamente se hundieron durante los meses más duros de la pandemia. Entonces, bueno, esa recuperación del petróleo junto con ese efecto escalón, ese efecto base, pues provoca un impacto significativo, aunque de naturaleza en principio temporal, sobre el índice de precios que estamos observando ahora. Y un tercer factor que está recibiendo también mucha atención por parte de los medios, de los analistas, y que es un factor de preocupación creciente en el ámbito empresarial, sobre todo en los sectores más ligados a la industria, tiene que ver con esos llamados cuellos de botella, ¿no? Con esas disrupciones, esas fricciones que estarían afectando a las cadenas de aprovisionamiento global, fundamentalmente de algunos bienes intermedios, con impactos muy distorsionadores, bastante disruptivos en determinados procesos industriales, y que también estarían encareciendo de manera bastante importante los costes de transporte internacional, ¿no? Como digo, estos son factores que han alimentado este repunte inflacionario que, en principio, y luego hablaré y matizaré y explicaré qué quiero decir con en principio, tienen una naturaleza fundamentalmente transitoria. El caso más claro es ese efecto base, que normalmente despliega sus efectos durante los 12 meses posteriores, ¿no? a su realización, ¿no? Y pensamos, y esta es un poco la hipótesis central que se mantiene, yo creo que desde distintos ámbitos, instituciones internacionales, bancos centrales, la mayoría de analistas y los propios mercados de capitales, nos están diciendo o están manteniendo la visión de que en los próximos trimestres todavía observaremos tasas de inflación relativamente altas, pero a lo largo de 2022, en principio, deberíamos empezar a ver una cierta moderación, una cierta reducción de esas tasas de inflación, ¿no? Una vez que se vayan diluyendo esos efectos base, una vez que si no se producen nuevas subidas adicionales significativas en los componentes energéticos, y una vez que se vayan resolviendo esos cuellos de botella que afectan a la industria, sobre todo. Estos factores están siendo, y hay que reconocerlo, más intensos y también más persistentes de lo que pensábamos hace solamente unos meses, ¿no? Y de hecho, con cada nuevo dato de inflación,
yo creo que a la comunidad de analistas nacionales e internacionales nos están sorprendiendo al alza. Es decir, esto está siendo más intenso y más duradero de lo que anticipábamos hace unos meses, pero en principio se mantiene esa hipótesis de que estas perturbaciones tienen esa naturaleza fundamentalmente transitoria. De momento tampoco hemos visto, y esto es un elemento importante a la hora un poco de tratar de anticipar cuál puede ser la persistencia del episodio, no hemos visto, pero esto no quiere decir que no lo vayamos a ver, pero es verdad que no hemos visto de momento efectos de segunda vuelta significativos, fundamentalmente subidas salariales auspiciadas por esta mayor inflación que puedan dar lugar a espirales de mayores precios, mayores salarios, mayores expectativas de inflación. De momento no se está viendo ni en España ni en el resto de la zona del euro, al menos no con carácter generalizado. Y por otro lado, los mercados de capitales y también las encuestas de especialistas, bueno, pues señalan que a pesar de que esas expectativas de corto plazo han repuntado con fuerza, a medio plazo, es decir, en 2-3 años, que es un poco el plazo natural, sobre todo para las decisiones de política monetaria, no se perciben por el momento riesgos claros, riesgos de posible desanclaje de las expectativas de inflación con respecto a esa referencia de medio plazo que nos hemos dado recientemente en el BCE, pero que es la referencia más comúnmente aceptada en otros bancos centrales, del 2% de inflación a medio plazo. No hay signos claros de momento de desanclaje, desde luego no en Europa, no en la zona del euro, con respecto a ese 2% de medio plazo, ¿no? Un tercer aspecto en el que centraré la parte final de mi intervención tiene que ver con la política monetaria del eurosistema. Como sabemos, el BCE aprobó un nuevo marco estratégico, una nueva estrategia de política monetaria hace solamente 4 meses, en julio pasado, y yo creo que es un marco estratégico que equipa a la Autoridad Monetaria Europea de manera muy apropiada para lidiar justamente con una situación como la actual, en la que, bueno, pues anticipamos ese shock importante, significativo de inflación, pero que pensamos que es de naturaleza más bien transitoria, ¿no? ¿Por qué digo que está bien equipado el BCE para afrontar justamente este tipo de episodio con la nueva estrategia? Porque esta nueva estrategia, primero, especifica de manera más clara que la anterior cuál es el nuevo objetivo de medio plazo de la política monetaria, que es ese 2% simétrico. Y simétrico hace referencia a que nos preocupa o consideramos igualmente indeseables desviaciones importantes por encima o por debajo de ese 2%, ¿no? El BCE ha subrayado la orientación necesariamente de medio plazo de su política monetaria, es decir, no va a reaccionar, no tiene por qué reaccionar y no lo va a hacer a perturbaciones que se consideren puramente transitorias de corto plazo. Su énfasis, su visión es más bien de medio plazo, ¿no? Y en ese sentido ha subrayado la necesaria actitud paciente de su política monetaria. De nuevo, no reaccionar prematuramente ante perturbaciones que pueda considerar que son puramente transitorias y que no afectan a esa estabilidad de las expectativas de inflación de medio plazo en torno al 2%, ¿no? Y desde luego tiene, en su nuevo marco estratégico, ha dado cabida explícitamente a un catálogo de herramientas para luchar contra la inflación baja, pero eventualmente también contra la inflación alta, pues verdaderamente muy amplio, muy rico y muy potente. Yo diría que el BCE ahora mismo cuenta en su caja de herramientas con una variedad de instrumentos de política monetaria que posiblemente no tiene absolutamente nada que envidiar a ningún otro toolkit, digamos, de ningún otro banco central, ¿no? Bueno, pues en los próximos minutos voy a desarrollar algunos de estos aspectos aportando algo de evidencia, ¿no?, sobre los mismos. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues básicamente entre abril y octubre de este año ha subido el índice armonizado de precios al consumo sin energía, una vez que excluimos la energía, que es importante excluirla en este episodio, dado lo idiosincrásico de ese shock inflacionario en la energía, pues ha subido también de manera apreciable. En abril teníamos una tasa de crecimiento de estos precios sin energía del menos 0,2% y en octubre están creciendo a un 1,5%. Es una aceleración importante y ese único 1,5% está algo por encima de los valores que teníamos antes de la pandemia, esas barras verdes en el gráfico central de esta página.
pero no está en niveles sustancialmente por encima de momento de esos valores promedio anteriores a la pandemia. Donde realmente se localiza buena parte de esta aceleración tan intensa de la inflación es en el componente energético, que en octubre contribuyó en 3,7 puntos porcentuales al índice, a la variación del índice en ese mes de octubre. Básicamente la mitad de esta aceleración, de esos 3,7 puntos porcentuales, proceden del componente eléctrico, del encarecimiento genuino de la electricidad en lo que llevamos de año, y otra parte procede del componente también no eléctrico. Y aquí hay dos efectos importantes que tienen que ver no solo, pero fundamentalmente con el petróleo. Una parte que es efecto base de la caída que se produjo en el 2020, puro efecto escalón estadístico, pero también al albur de esa recuperación de la economía global se está produciendo un encarecimiento del propio precio del propio petróleo, ¿no?, que también está impactando en nuestro componente energético. Como sabemos, España es una economía más dependiente de estas importaciones de insumos energéticos que otras economías de nuestro entorno, y esto hace también que el índice de precios español sea más sensible a variaciones en los precios de estos inputs energéticos, y esto hace que cuando suba el precio de la energía, y sobre todo de manera generalizada como está sucediendo ahora, generemos un diferencial positivo de inflación con respecto a la zona del euro, que es lo que vemos en el gráfico de la derecha. Durante prácticamente toda la pandemia habíamos tenido un diferencial negativo, ahora tenemos más inflación que el resto de la zona del euro, ¿no? Y además con un diferencial que se ha ensanchado sustancialmente en los últimos meses hasta alcanzar pues algo menos del 1,5% en octubre. Esto es lo que está sucediendo a nivel global. Si entramos en el componente energético, bueno, pues una parte muy importante del aumento del coste de la electricidad obedece al encarecimiento del gas. Desde diciembre de 2020 hasta octubre de este año, pues prácticamente se ha multiplicado por 4 el precio de esta materia prima en los mercados mayoristas, y ahora mismo ese encarecimiento del gas explicaría algo más del 85% del encarecimiento que hemos visto entre diciembre del año pasado y octubre de este año en el precio de la electricidad. También han contribuido al encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, aunque en una magnitud mucho más pequeña que la del gas. De hecho, ese encarecimiento de los derechos de emisión de carbono explicaría aproximadamente el 7% de esa subida en los precios de la electricidad. Es decir, estamos hablando de que el precio de la electricidad se está disparando porque lo está haciendo fundamentalmente el gas, ¿no? Y el gas está aumentando su precio por una serie de factores que han coincidido en el tiempo de manera, para nuestra economía, bastante desafortunada, ¿no?, que tiene que ver con esos problemas en algunos gaseoductos del norte de Europa, tanto los procedentes de Rusia como procedentes de Noruega, esos problemas también de suministro por los países del norte de África, y esto coincidiendo con un nivel de partida de las reservas de gas en Europa que era anormalmente bajo hace tan solo unos meses, y que ha forzado un aumento significativo de la demanda, y también un aumento genuino de la demanda global de jugadores importantes como China, que están apostando por esta materia prima para tratar de también favorecer la propia descarbonización de sus economías, ¿no? En todo caso, volviendo otra vez a esa naturaleza previsiblemente transitoria de este shock, los mercados de futuros de gas y los mercados de futuros de electricidad están anticipando que los precios del gas se van a mantener en niveles relativamente altos durante los próximos meses, pero a partir de la primavera del año 22 comenzarían a reducirse, ¿no? Esto, bueno, pues se puede cumplir o no, pero en principio esta es la información con la que podemos contar en estos momentos, ¿no? Otro factor fundamental para entender la intensidad del repunte de la inflación, como decía antes, son esos efectos base, esos puros efectos estadísticos que se originan por el hecho de que el año pasado algunos precios importantes cayeron con fuerza, ¿no? Durante buena parte del año 21, estos efectos base, estos efectos escalón provocados por las caídas de precios en el año 20, han explicado desde primavera de este año pues bastante más de un punto porcentual de la tasa de variación de los precios interanual que venimos viendo. Y de hecho ahora mismo en octubre, y posiblemente esto sea también el caso en noviembre, estos efectos escalón expliquen algo más de 2 puntos porcentuales de la tasa de inflación. Esto hay que tenerlo en cuenta, que una parte de este encarecimiento que estamos viendo del índice
no obedece a un encarecimiento genuino de las cosas que compramos o que consumimos, sino que obedece un poco al hecho de que cayeron mucho su precio el año pasado, ¿no? Esto fue el caso, por ejemplo, como decía antes, del petróleo, pero también de algunos servicios, como los servicios relativos al sector hostelero y a los hoteles, cuyos precios cayeron con fuerza durante buena parte de 2020 por las medidas de distanciamiento social, y que su reapertura, aunque todavía gradual, parcial, pues estaría provocando un efecto también escalón significativo en los precios de los servicios hosteleros, ¿no? De nuevo, una parte importante es puro efecto estadístico, que si no se producen nuevas perturbaciones tendería a desaparecer en los próximos meses. Los cuellos de botella en la industria, otro factor que mencionaba anteriormente, bueno, pues efectivamente están impactando de manera muy significativa, sobre todo en algunos bienes industriales intermedios, fundamentalmente en aquellos bienes que se utilizan en los procesos productivos de la metalurgia, la química básica y también la industria papelera, pero que cada vez se están generalizando a más ramas de la actividad industrial. De nuevo, el origen de estos cuellos de botella cabe pensar que sea fundamentalmente transitorio, aunque de nuevo esa transitoriedad ya nos lleva un tiempo sorprendiendo al alza. Es decir, al principio pensábamos que era un problema ligado a los microchips y que este problema se solucionaría a mediados de 2022. La situación hoy es que ese problema de falta de suministro, de encarecimiento en los canales de suministro de materiales está afectando a muchas más materias primas y bienes intermedios que los propios microchips, y que posiblemente lleve algún tiempo adicional el solucionar esos problemas de estrechez en el suministro de algunos de estos bienes, ¿no? Y como decía antes también, al albur de esa recuperación de la economía global, de esa recuperación del comercio internacional, también se está produciendo un encarecimiento sustancial de los costes de transporte internacional. El gráfico de la derecha de esta página muestra un índice que se elabora con datos del puerto de Valencia sobre cuánto cuesta movilizar un contenedor, ¿no? Y lo que vemos básicamente es que desde principios de este año pues prácticamente se ha multiplicado por 3 el coste de movilizar un contenedor para el comercio marítimo. En una encuesta que llevamos a cabo regularmente desde el comienzo de la pandemia por parte del Banco de España a una muestra amplia de empresas, pues básicamente nos están confirmando que efectivamente las empresas españolas están experimentando de manera muy directa esa presión creciente en los precios de sus consumos intermedios. También nos dicen, este es el principal mensaje del gráfico de la izquierda de esta página, que solo están trasladando una parte relativamente reducida de ese incremento de sus costes, que se representarían en las barras amarillas de este gráfico, a los precios finales de sus bienes y servicios, que son las barras rojas. Es decir, está aumentando mucho más los costes que los precios. De momento, las empresas están amortiguando, a través de una reducción de sus márgenes, una parte muy importante del encarecimiento de sus factores productivos. Y lo que también nos dicen las empresas es que justamente en aquellos sectores donde se perciben más dificultades de suministro por parte de los proveedores, se estarían produciendo también un encarecimiento más acusado en los precios de esos factores, ¿no? Y aquí destacan el caso de la industria de la energía, que es ese punto de arriba de la derecha del gráfico derecho de esta página, donde bueno, pues la industria de la energía nos está reportando dificultades importantes en el aprovisionamiento de inputs y un encarecimiento significativo de los mismos, pero que también estaría afectando, aunque con menor intensidad, a otros sectores, como el comercio o la propia construcción. Y este es una herramienta estadística que para nosotros está siendo absolutamente fundamental para evaluar qué le está sucediendo a la economía española, y en breve conoceremos la última ola de esta encuesta correspondiente al cuarto trimestre de este año, que será muy útil para saber cómo está evolucionando esta presión de costes y cómo está afectando posiblemente de manera asimétrica a los distintos sectores productivos, ¿no? Un aspecto que atrajo cierta atención al principio del año tenía que ver también con los cambios en las ponderaciones de la cesta de la cesta de bienes y servicios con los que se mide el IPC, ¿no? Hubo un poco de ruido al principio del año
de manera que se pensaba que ese cambio en la cesta, propiciada por los cambios en los hábitos de consumo de los hogares españoles y europeos también durante la pandemia, podría haber generado un poco de ruido sobre la inflación. Bueno, lo que hemos visto a lo largo del año es que realmente esos cambios en las ponderaciones de los distintos bienes y servicios en la cesta, si acaso, conforme ha evolucionado el año, han jugado en la dirección de reducir la tasa de inflación que estamos viendo, tanto en España como en Europa. Quizá al principio del año pudo haber contribuido a elevar un poquito la tasa observada de inflación, pero lo cierto es que conforme evolucionaba el año, como digo, este factor ha operado en la dirección de reducir la tasa de inflación. Bien, mirando hacia futuro, y sin tener lamentablemente una bola de cristal para saber qué va a suceder, pero bueno, yo creo que es importante subrayar algunos aspectos que nos pueden ayudar un poco a tratar de ver qué puede suceder con alguno de estos elementos, ¿no? Bueno, por un lado, yo creo que es preciso todavía reconocer que el repunte inflacionario de momento se concentra en una proporción relativamente pequeña, limitada de bienes y servicios, ¿no? En lo que tiene que ver con el índice general, pues básicamente lo que estamos viendo, esas zonas rojas de este histograma, de estos gráficos, pues vienen a decirnos que básicamente en lo que tiene que ver con el índice general se ha producido un aumento de la categoría de bienes y servicios cuyos precios crecen por encima del 2%, que eso es la barra roja sólida, el área roja sólida, es cierto, pero de momento esa circunstancia afectaría aproximadamente al 30% o a una cuarta parte de los bienes y servicios. Solamente entre comillas, no es poco. Una cuarta parte de los bienes y servicios, si excluimos energía y alimentos, un 30%, si tenemos en cuenta energía y alimentos, estarían creciendo a tasas superiores al 2%. Eso quiere decir que la mayor parte de los bienes están presentando tasas de avance de sus precios inferiores a ese 2% de referencia de medio plazo. Y de hecho, prácticamente el 50% de los bienes y servicios, las dos zonas azules, estarían presentando tasas de crecimiento de sus precios inferiores al 1% o incluso, en el caso del área oscura azul, con crecimientos negativos, con caídas de precios. Con lo cual, de momento, yo creo que todavía no cabe hablar y ojalá no llegue esa situación de crecimiento generalizado de la inflación por categorías de bienes y productos. De momento, este repunte se está concentrando en un número amplio, pero relativamente acotado de momento, de bienes y servicios, ¿no? ¿En cuáles se está concentrando? Pues fundamentalmente en los bienes industriales no energéticos, ¿no? Que son los que muestro en el gráfico de la izquierda, que es donde realmente se ha producido un avance significativo en poco tiempo de esas categorías de bienes cuyos precios crecen ya por encima del 2%. Por el contrario, los servicios, la parte del león de nuestro consumo, como vemos, esa zona en rojo, ese peso de los servicios con un crecimiento superior al 2%, ha aumentado algo en los tiempos recientes, se puede apreciar en la parte derecha del gráfico de la derecha, pero se mantiene, digamos, en niveles que no son distintos del promedio de los últimos años. Y bueno, yo creo que esto también hay que vigilarlo muy de cerca, pero también hay que tener en cuenta que de momento hablamos de un proceso inflacionario relativamente bien acotado a una categoría muy importante de bienes, pero de momento sin, digamos, una traslación generalizada a toda la cesta de consumo, ¿no? Un aspecto que decía antes que va a ser crucial, ¿no?, a la hora de ver si estas perturbaciones, que en principio tienen carácter transitorio, van a poder, digamos, ganar persistencia. Estas perturbaciones podrían ganar persistencia si acaban, digamos, afectando o induciendo procesos de subidas generalizadas de las rentas y de los precios. Y aquí un factor fundamental tiene que ver con los llamados efectos de segunda ronda, fundamentalmente por su peso importante y por su significatividad en cualquier economía avanzada, pues cobran especial atención los procesos de fijación de salarios. Como decía antes, de momento no estamos viendo grandes tensiones salariales, esto por supuesto puede cambiar. Un aspecto que, digamos, tenemos en cuenta a la hora de pensar cuál puede ser esa persistencia del impacto de los precios en los salarios son las llamadas cláusulas de salvaguardas en los convenios colectivos, ¿no? Antes de la anterior crisis, de la crisis de 2008-2010, prácticamente el 70% de los convenios firmados por empresas y representantes de los trabajadores en España presentaban cláusulas de salvaguarda, es decir, elementos de protección de los salarios frente a desviaciones de la inflación. Como
a raíz de la crisis anterior, de las nuevo marco jurídico laboral, etcétera, etcétera, actualmente solo, entre comillas, el 17% de los convenios presentan ese tipo de indexación a la inflación, ¿no? ¿Esto qué significa a futuro? Que posiblemente la traslación del repunte inflacionario actual a salarios no vaya a ser ni mucho menos tan potente como hubiera sido cuando teníamos una prevalencia del 70% en cláusulas de salvaguarda, ¿eh? Ahora mismo esa traslación, pues en principio, por lo menos no a través de este mecanismo, va a ser necesariamente menos potente y seguramente menos generalizada, ¿no? Y este es un elemento que, bueno, creo que es relativamente positivo a efectos de evitar una excesiva traslación de la inflación a los salarios y a efectos de poder provocar, digamos, una espiral de mayores precios, mayores salarios, mayores precios, etcétera, etcétera, ¿no? La información que tenemos de convenios colectivos, pues básicamente nos sugiere que la fijación de salarios se está llevando a cabo con un grado de moderación bastante reseñable. De hecho, para el conjunto de los convenios firmados hasta recientemente, el avance de las tarifas negociadas era del 1,6% para el año 21, que está incluso algo por debajo del 1,8% para 2020, ¿no? Aunque es verdad que en los convenios de nueva firma sí estamos viendo un cierto repunte con respecto a los convenios de nueva firma de 2020 y estarían avanzando a un 1,7%. Estamos viendo también, este es el principal mensaje del gráfico de la derecha, que en algunos sectores sí se está viendo ya subidas salariales, subidas pactadas más importantes que en otros, ¿no? Y en general lo que estamos viendo es que en aquellos sectores donde el empleo se está recuperando con más fuerza, donde puede haber mayores tensiones o mayores problemas de disponibilidad de empleo, los salarios negociados también estarían subiendo con más intensidad, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, del sector de información y comunicaciones, aunque también vemos ahí a la construcción como un sector que posiblemente pueda empezar a verse tensionado o recalentado en este sentido, ¿no? Un indicador que desde los bancos centrales miramos mucho son las expectativas de inflación procedentes de los mercados financieros. Bueno, en el caso de España, que es el gráfico de la izquierda, procede de los swaps de inflación, tanto de 2 años en 2 años como de 5 años en 5 años. Bueno, se aprecia una recuperación muy intensa desde los mínimos históricos de primavera del año 20 hasta este momento. En este momento estaríamos hablando de expectativas de medio y largo plazo ligeramente por encima del 2%, aunque es verdad que son indicadores bastante ruidosos, bastante volátiles, ¿no? Sujetos a mucha variabilidad en cuestión de muy pocos días, y además posiblemente no todo ese incremento en el indicador de los swaps obedece a un aumento genuino de expectativas. También puede haber ahí un elemento de prima de riesgo importante, pero bueno, es innegable que los mercados financieros están descontando una recuperación de la inflación a medio plazo apreciable con respecto a esos niveles tan bajos que llegamos a registrar en 2020, ¿no? Bien, recapitulando lo dicho hasta ahora, bueno, yo creo que los fenómenos que subyacen a este repunte de inflación, como decía antes, tienen una naturaleza fundamentalmente transitoria. En muchos casos son exógenos a la economía española, son de naturaleza absolutamente global, cuellos de botellas, efectos base, precios de la energía. Pero la magnitud de su traslación y la persistencia de los mismos, pues dependerá de 2 factores fundamentalmente: de la propia persistencia de estos shocks, y aquí el análisis es que están durando más y están siendo más intensos de lo que anticipábamos. Esto tiene que ver esto aplica a los cuellos de botella, también al precio del gas, pero también dependerá crucialmente de cómo los agentes nacionales trasladen esta situación a sus procesos de fijación de precios y de salarios, ¿no? En qué medida los márgenes empresariales podrán seguir absorbiendo ese aumento de los costes que les mostraba antes, y en qué medida las demandas salariales tenderán a incorporar en mayor o en menor medida estos crecimientos en los salarios, ¿no? La holgura cíclica que todavía existe, por lo menos a nivel agregado en el conjunto de la economía española, tanto en lo que tiene que ver con la posición cíclica, el output gap, pero también en lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, nos llevarían a pensar que, bueno, en principio ese elevado grado de holgura cíclica, el hecho de que todavía no hayamos recuperado el nivel de producción que teníamos antes de la crisis, pues debe funcionar como un amortiguador de esos impactos inflacionarios, ¿eh? No estamos en una situación de recalentamiento de la economía, ni mucho menos, no por lo menos a nivel agregado, ¿no?
Pero ciertamente, cuanto más dure esta situación de inflación alta, precios al alza, etcétera, etcétera, mayores serán los riesgos de que los propios agentes sociales, las propias empresas, incorporen este impacto inflacionario en sus propios precios o en sus procesos de negociación salarial, y por consiguiente también puede ser más probable que la política monetaria se vea forzada a ajustar su actual tono hiperexpansivo que viene manteniendo desde hace bastante tiempo y que se reforzó en el contexto de la crisis económica provocada por la pandemia, ¿no? Y hay algunos factores coyunturales que pueden amortiguar o intensificar este proceso inflacionario, ¿no? Uno tiene que ver con cómo se normalice ese nivel de ahorro de los hogares españoles. Nosotros estimamos que durante la pandemia, con respecto a la situación que habíamos previsto antes de la pandemia, pues el volumen de ahorro de los hogares ha aumentado en casi 6 puntos porcentuales de PIB. Esperamos que esa bolsa de ahorro se vaya normalizando en los próximos trimestres. Dependiendo de la velocidad a la que se normalice, el impacto sobre la inflación será mayor o menor. Desde luego, la política fiscal es una palanca fundamental también de ajuste de la posición cíclica y puede también contribuir a intensificar o a atemperar algunos de los efectos inflacionarios que estamos viendo ahora, ¿no? Y hay otros elementos de carácter más estructural que pueden jugar un papel importante a corto, pero también a medio y largo plazo en la dinámica inflacionaria, ¿no? Uno tiene que ver con los esfuerzos para llevar a cabo esa transición ecológica, esa descarbonización. Bueno, yo creo que conforme vamos acumulando experiencia, se va forjando un consenso en torno a la idea de que la descarbonización de nuestras economías durante un tiempo va a suponer un efecto posiblemente positivo sobre la inflación. Lo estamos viendo con lo que está sucediendo con los mercados de gas y con los mercados de emisión de CO2, ¿no? Y esto seguramente es un fenómeno que va a persistir durante un tiempo prolongado, porque el reto de descarbonización, como sabemos, requiere de periodos temporales muy amplios, ¿no? Y por otro lado, empieza a haber un debate, una discusión acerca de cómo han evolucionado esos factores seculares que nos habían llevado a esa situación previa a la pandemia de inflación permanentemente baja, ¿eh? Estuvimos prácticamente 10 años con inflaciones muy por debajo del 2%, ¿no? Y lo achacábamos a un escaso dinamismo de la demografía, poca productividad en Europa, etcétera, etcétera. Bueno, la demografía seguramente no ha cambiado demasiado en Europa, pero posiblemente todo este esfuerzo de modernización, digitalización, descarbonización pueda tener un impacto sobre la productividad y puede afectar a ese factor que hasta la pandemia operaba, estimábamos, en sentido de mantener la inflación baja. No es descartable que si aumenta la productividad como consecuencia de ese esfuerzo de digitalización, pues podamos tener un mayor dinamismo de la demanda y de los precios, ¿no? Y para ir terminando ya, en relación al papel de la política monetaria en este contexto, como decía antes, desde julio el Banco Central Europeo opera con una nueva estrategia de política monetaria. Clarifica el objetivo al 2% y subraya la necesidad de utilizar medidas especialmente contundentes o persistentes cuando tenemos shocks desinflacionarios persistentes, como los que hemos tenido durante prácticamente la década que antecedió al COVID, ¿no? Subraya el BCE en su nuevo marco estratégico la posibilidad de aceptar un periodo transitorio en el que la inflación se sitúe por encima de su objetivo, si se piensa que ese shock, que ese encarecimiento de los bienes y servicios es precisamente transitorio. Ahora podríamos estar en una situación así, de transitoriedad, de tasas de inflación relativamente elevadas, ¿no? Pues bueno, esta nueva estrategia, junto con el compromiso de mantener los tipos de interés en los niveles actuales durante un periodo relativamente prolongado hasta que no veamos signos claros de que las expectativas de inflación a medio plazo se alinean con ese objetivo del 2%, pues está permitiendo que el BCE mantenga, digamos, ese estímulo monetario todavía importante, incluso en este contexto de aumento de la inflación, porque su visión es la del medio plazo, no es lo que está sucediendo ahora mismo, sino lo que espera que suceda, ¿no? Y ahí un poco la información que se maneja, que es la información que manejan los analistas y los mercados financieros, es que básicamente, y aquí estos ya son indicadores de inflación a medio plazo para la zona del euro, es que a pesar de ese repunte reciente de las expectativas, tanto de las procedentes de los mercados de capitales como de las encuestas, pues se sitúan a medio plazo en los próximos años
normalmente por debajo del 2%. Es decir, a pesar de ese repunte de corto plazo, a medio plazo, en el 2 años a 2 años, 5 años a 5 años, o incluso en las encuestas del Survey of Monetary Analyst del BCE, pues esas expectativas de aquí a 2-3 años todavía se situarían por debajo del 2%. En este contexto, no obstante, se ha producido un aumento reciente, con esto termino, en la curva de tipos de interés de la zona del euro, ¿no? Que algunos analistas han interpretado como indicativo de que el Banco Central Europeo puede querer adelantar ese momento de subida, de la primera subida de los tipos de interés, ¿no? Bueno, realmente aquí me remito a lo que dijo la presidenta del Banco Central Europeo hace un par de semanas, con el análisis y la información que se maneja en el seno del Consejo de Gobierno del BCE. Realmente no hay ningún indicador que nos permita anticipar que se va a producir de manera temprana ninguna subida de tipos de interés. Es verdad que la curva de mercados sería consistente con una posible primera subida en la segunda mitad del año 22, a finales del año 22. Lo que la presidenta señaló es que en principio realmente no está en el ánimo ni se puede deducir de los análisis y de los datos del BCE que se vaya a producir esa subida en una fecha tan temprana, ¿no? Con lo cual, se mantiene esa visión de medio plazo, esa visión de ser pacientes y no sobre reaccionar ante un fenómeno que cada vez ocupa y preocupa más, pero que se sigue considerando un fenómeno fundamentalmente transitorio. Para realmente mejorar la productividad y la automatización, son importantes los nuevos formatos del dinero. Lo que se llama el dinero programable o smart money. Si pusiéramos en una matriz cuál es la situación, de manera muy sintética, cuál es la situación en Europa de los distintos países, cruzando la deuda pública de cada país sobre su Producto Interior Bruto con la deuda pública sobre sus ingresos fiscales, ingresos por tasas, etcétera, los ingresos públicos de los gobiernos a nivel de todas las administraciones públicas, que es como nos gusta ver a los banqueros, los prestatarios. Cuando le damos un préstamo a alguien no le pedimos, oye, ¿qué PIB generas? Lo que le preguntamos es cuál es tu nómina, o cuál es tu EBITDA. Pues esto, cruzando ambas variables para países, que se hacen muy fácilmente con los datos de Eurostat, vemos que básicamente la relación es relativamente lineal, pero con ciertas desviaciones. España claramente está en una situación mala, con Portugal, Italia y Grecia. No solo está en una posición mala respecto a deuda sobre PIB, que más o menos tiene un 120%, sino deuda sobre sus ingresos, que es casi 3 veces, que eso es muchísimo. Para una empresa privada eso es una barbaridad, 3 veces, y para un país, como veis, también, ¿no? Claro, nada que ver con Grecia, claro que eso está fuera ya de la tabla, literalmente, y tienen un problema serio, ¿no? Ambos países, tanto Grecia como España, han empeorado mucho. Ahí he puesto 20, el 19 y el 20 han empeorado mucho durante la pandemia. Otros países, sin embargo, no han empeorado, como por ejemplo Irlanda. Irlanda ha mejorado durante la pandemia en realidad. Ha bajado un poquito su multiplicador deuda sobre ingresos. Yo no quiero centrarme en esto, pero que Irlanda en el 2013 tenía la misma deuda pública sobre PIB que España tiene ahora, 120%. Y desde el 2013 ha venido rebajándola muy agresivamente hasta una situación muy manejable ahora, que es alrededor del 50 y tantos %, 50 y muchos. Eso quiere decir que se puede hacer. Por eso es el primer mensaje positivo, ¿vale? Oye, yo no voy a entrar en el tema de Irlanda porque aquí hay doctores, literalmente doctores, que saben bastante más que yo, pero hay países que sí que han rebajado su deuda y su situación económica, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Evidentemente, como decía Óscar, ¿no? Pues lo que hay que hacer en una economía madura con poco crecimiento de la población, pues lo que tienes que hacer es mejorar tu productividad.
mejorar tu PIB a través de la mejora de la productividad y la eficiencia, a través de la innovación, de la inversión en innovación, digitalización, automatización, integrar todos los servicios del nuevo Internet. Conocéis bien el concepto metaverso, pues el nuevo Internet que viene muy inmersivo, desde el cual se desplegarán un montón de servicios y productos. Y yo quiero hacer mucho énfasis en que para esa automatización y digitalización será muy importante, incluso esencial, el dinero programable, pero no el dinero, las criptomonedas actuales, que también, criptomonedas, tokens, etcétera, sino el dinero fiduciario, o sea, el emitido por el Banco Central, programable, sin menoscabo de algo básico en las economías libres, que es la privacidad, la privacidad económica. Si no hay privacidad, la gente no usará una moneda, por mucho que sea fiduciaria. Si representamos de una manera muy esquemática cuál es el sistema financiero y la economía, pues el Banco Central emite efectivo, los bancos comerciales lo distribuyen, en realidad son distribuidores de un mayorista de verduras, que sería en papel, que sería el Banco Central. El mayorista lo distribuye, el sector privado pues tiene en sus manos el efectivo y después pues todas sus anotaciones en cuenta, depósitos, cuentas corrientes, etcétera, ¿vale? Los bancos comerciales a su vez prestan esos depósitos y multiplican la masa monetaria, como sabéis. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo hacer? Bueno, aquí en ningún momento hay efectivo, ningún tipo de formato de dinero programable. El efectivo físico, que es lo que es, por supuesto no es programable, y las cuentas corrientes, y por mucho que son anotaciones digitales, no son programables por cada banco, pero no es programable por cada persona ni por un tercero. ¿Cómo se instrumentaría una emisión de dinero electrónico por parte del Banco Central? Pues, como veis ahí, el Banco Central en realidad lo que emitiría es algo parecido al cash, pero electrónico. De hecho, el otro término al euro digital se llama efectivo electrónico. El término técnico es CBDC, Central Bank Digital Currency, un término muy feo, pero es como se llama. De tal manera que el sector privado tendríamos en nuestras manos efectivo físico, efectivo electrónico, programable y nuestros depósitos y cuentas corrientes. Las CBDCs, el efectivo electrónico, disminuiría un poco las cuentas corrientes y los depósitos en los bancos, porque tú tienes que comprárselo, entre comillas, al Banco Central de alguna manera, de tal manera que perjudicas un poco la capacidad de préstamos de los bancos, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto, estas CBDCs, efectivo electrónico, más allá de la teoría económica? Va a suponer, en mi opinión, una revolución tan importante o más como la que supuso los smartphones frente a los teléfonos. Un teléfono funcionaba perfectamente, cumplía su misión estupendamente, llamabas, se oía el otro y ya estaba, ¿no? ¿Cuál es la ventaja del smartphone? Bueno, pues es un formato en donde puedes desplegar un montón de aplicaciones, porque es mucho más programable, ¿vale? A pesar de que el antiguo teléfono era absolutamente electrónico también, pero no era programable o tan programable como son los actuales. De tal manera que ese despliegue de aplicaciones, pues fijaros todo lo que ha conseguido. En el dinero va a pasar y tiene que pasar exactamente lo mismo. El dinero actual es un dinero con un anclaje muy, muy fuerte en un legacy analógico. Y hay que convertirlo, el dinero fiduciario, hay que convertirlo en dinero inteligente, dinero programable, smart money, a partir del cual se desplegará un montón de aplicaciones. Por supuesto, las criptomonedas, los utility tokens, o sea, los utility tokens son fichas de uso para usar todo tipo de soluciones de software, todo tipo de maquinaria, etcétera. ¿Qué país ya ha lanzado su moneda digital fiduciaria? China, gran país. Hay otros como Nigeria, Bahamas, que también, pero son economías mucho menores, ¿no? China, su plataforma actual del yuan digital, que está en pruebas, tiene 140 millones de usuarios privados y 10 millones de usuarios empresariales. En China todo lo hacen a lo bestia
y tienen que, fijaros, 140 usuarios en pruebas, o sea, 140 millones de usuarios en pruebas, más 10 millones de empresas, pymes y grandes corporaciones. Y han movilizado ya a través de esa plataforma el equivalente a 10.000 millones de dólares. O sea, que es un proyecto bastante más allá de piloto, casi es un proyecto astronauta, ya le podríamos llamar. Bien, que eso, claro, estamos infravalorando absolutamente el potencial que tiene eso y estamos infravalorando, subestimando lo que está haciendo China, claramente, ¿no? Lo que está haciendo China no es desplegar un yuan digital sin más, que todo el mundo piensa, será un yuan digital para controlar a la población, que también, que es un poco subjetivo, es controlar a la población. Lo que estás creando es un nuevo sistema, que es utilizar un nuevo sistema financiero cuyo sistema operativo es el yuan digital. Algo similar a lo que ocurrió con los ordenadores, con el sistema operativo MS2, desde el cual se desplegaban todo tipo de soluciones, de programas, de aplicaciones. Pues lo mismo que están haciendo con el sistema financiero chino, que es decir, voy a crear un sistema financiero en red con base en blockchain. No voy a entrar en blockchain porque la tecnología es relativamente complicada de explicar, aunque el concepto es sencillo, es al final conseguir algo más seguro y programable, pero utilizando el yuan digital como sistema operativo exactamente igual que los smartphones permiten desplegar un montón de soluciones. El yuan digital permitirá desplegar un montón de soluciones sobre el sistema operativo. Claro, las economías europeas y occidentales somos muy reacios a adoptar grandes cambios disruptivos, pues porque tenemos, los bancos sobre todo, tienen un legacy analógico o unas raíces analógicas muy grandes y es todo muy lento. Pero tenemos que hacerlo, no podemos dejar que nuestras viejas infraestructuras nos impidan adoptar esta nueva infraestructura en red, y completamente nueva. Desde Caelum Labs, que es donde yo trabajo actualmente, una tecnológica muy especializada en tecnología blockchain, mantenemos conversaciones con el Banco de España y estamos intercambiando con ellos ideas sobre cómo instrumentar tecnológicamente el euro digital. Esencialmente sostenemos que lo fundamental de los nuevos formatos de dinero programable, pero el dinero fiduciario, como el euro digital, deben de preservar la privacidad económica de los agentes. Si no la preservan, la gente no lo va a usar. No es lo mismo que en China, que básicamente imponen la solución y todo el mundo lo usa y ya está, ¿no? De hecho, si conseguimos que nuestras normas democráticas que protegen a los ciudadanos de la invasión en la privacidad por parte de los gobiernos, ¿vale?, que estén incorporadas, codificadas en el euro digital va a tener una ventaja competitiva fenomenal respecto al yuan digital. Lo mismo ocurrirá con el dólar, si lo hacen así. Y de hecho yo creo que la FED americana lo tiene clarísimo. Además hay que integrar a los bancos en la foto, porque los bancos no podemos perjudicar mediante una emisión de una moneda digital a los bancos comerciales que cumplen una misión fundamental de prestar y de movilizar el dinero. Y esto el Banco Central con su moneda digital lo tendría facilísimo, permitiendo a los bancos tokenizar sus propios depósitos de tal manera que los particulares, los agentes privados, tendríamos en nuestras manos efectivo físico, efectivo electrónico emitido por el propio Banco Central, y las cuentas corrientes y depósitos tokenizados, o sea, en formato programable también, lo que permitirá, como digo, un gran despliegue de un montón de soluciones que, en mi opinión, será una revolución más grande que los smartphones y hará que la economía florezca de nuevo. Muchas gracias. Yo, como coincido muchísimo en la parte que ha analizado de cuáles son los factores, cómo está evolucionando la inflación, si os parece me voy a centrar en algunas reflexiones que me gustaría compartir. Yo creo que
hay varios elementos, ¿no?, que hacen que sea muy complicado ahora para los economistas, y Óscar lo mencionaba, ¿no?, liderando un servicio de estudio, ¿no?, con tanto mecanismo, tanto talento, ¿no?, y con tanta capacidad de analizar los datos, pues realmente seguimos afectados por este shock exógeno. La pandemia sigue ahí, estamos viendo las cifras, desgraciadamente, de este nuevo epicentro en Europa, y eso lógicamente sigue lastrando la normalización, yo creo, de las cadenas de valor, no solamente desde el punto de vista lo hemos visto, de transporte, sino la normalización también de la capacidad productiva de las fábricas, de los negocios, etcétera, etcétera. Con lo cual aquí, como él decía, va a ser muy importante, aparte de ese escenario que prevemos todos, ¿no?, de que a partir de la primavera del 2022 empiece a normalizarse los precios de esas materias clave, como es el gas, ¿no?, el precio de la electricidad. Tenemos, yo creo, el reto de saber cuándo van a empezar a normalizarse, pues, las cadenas tanto de producción, de valor, como de suministros, ¿no?, con esos fletes, esos puertos colapsados que hemos visto en imágenes en Estados Unidos, como el de Los Ángeles, tanto en satélite, o incluso puertos muy importantes en Asia, ¿no? Y aquí él ha hecho mención a cómo lo perciben los empresarios españoles, pero yo creo que la semana pasada salieron unos datos muy interesantes del Info Institute, que indicaba que aproximadamente el 70% del tejido manufacturero alemán estaba afectado por estos cuellos de botella, por este encarecimiento de los insumos. Especialmente se veía un mayor grado de impacto en industrias que también son clave en España, como es el sector del automóvil o en la construcción. Pero ellos el escenario que ponían de normalización de esas cadenas de valor en promedio lo situaban en 8 meses, es decir, nos estamos yendo a la segunda parte del año, pero en algunas industrias como la que hemos mencionado del automóvil, pues estaban viendo que eso no se iba a normalizar hasta dentro de 10 meses, con lo cual yo sí que veo un año 2022 donde estos cuellos de botella van a ir progresivamente normalizándose, pero que vamos a una primera parte del año quizás más complicada de lo que preveíamos, ¿no? Y en este contexto a mí me parece que eso va a determinar si se producen o no esos efectos de segunda vuelta, no tanto por la indexación, a mí no me gustaría llevarlo por la indexación, sino llamarlo de la capacidad que tiene el tejido empresarial para sostener esta erosión que estamos viendo de los costes de producción, que ya las familias sí que estamos viviendo directamente en la renta disponible, ¿no?, con el encarecimiento de la electricidad, con el encarecimiento de la cesta de la compra y ahora del petróleo, de la gasolina, pero ahora anoche, pues viendo las noticias, hablaban de la luz, ¿no?, por el impacto que tiene estos costes de la electricidad. Con lo cual, nosotros sí que percibimos esa erosión de la renta disponible, claramente, pero también tenemos que tener en cuenta que el tamaño empresarial de España es muy reducido y no todas las empresas de nuestro tejido productivo, tienen esa capacidad a lo mejor de no trasladar inmediatamente los costes de producción, ese encarecimiento, a precios finales, porque tienen dentro de sus márgenes o de sus procesos productivos más capacidad de adaptarlo. Es decir, ya se está viendo cómo las cadenas de valor, las grandes empresas están buscando sustitutivos, ¿no?, ya sea sustitutivos de proveedores, buscándolos más cerca de Europa o en el norte de África, o combinando nuevos tejidos, nuevos productos, ¿no?, para fabricar el producto final. Pero eso, desgraciadamente, hay una parte importante de nuestro tejido empresarial por tamaño que es incapaz, no puede hacerlo, no tiene esa rapidez de hacerlo, a lo mejor lo puede hacer a medio o largo plazo. Y luego, bueno, pues tenemos ese sector servicio donde todos conocemos, ¿no?, que tiene menos capacidad de asimilar estos shocks de precios, sobre todo que son de materias, ¿no?, insumos que son básicos. Con lo cual, a mí esto sería una primera preocupación, porque yo creo que en España hay más riesgo de que podamos ir viendo, ¿no?, a lo largo del año que viene, que esto empieza a trasladarse. Y porque también veo que los consumidores españoles empezamos también a proyectar en nuestras expectativas, igual que el resto de los europeos, que vamos a un entorno de precios mayor. Algo que no hemos vivido durante 10 años, como comentaba Óscar. No hemos vivido 10 años donde los precios de nuestra cesta de la compra estaban muy anclados y no veíamos cambios sustanciales en nuestro día a día, digo, en términos de encarecimiento de precios de forma tan abrupta, ¿no?, o acusada como estamos viviendo ahora. Con lo cual me hace pensar que una parte de ese ahorro
no vamos a ver lo que se desembalsa de forma tan acelerada como preveíamos, ¿no?, ante la reapertura de la economía, porque yo creo que también hay un sentimiento de precaución, ¿no?, ante esa erosión del coste de la vida, ¿no?, en un contexto en que los salarios, pues como comentaba Óscar, pues no están creciendo al mismo ritmo, ¿no?, salvo en algunos sectores, ¿no?, que están vinculados a esta escasez de talento, con lo cual yo creo que parte de ese ahorro va a quedarse ahí embalsado por ese efecto inflación, pero también yo creo que está relacionado con la política económica que estamos viviendo en este país, que también me parece que puede generar a medio plazo mayores repuntes de inflación. Y me explico, estamos viendo una política económica donde no hay políticas de oferta que impulsen la productividad del país, la competitividad. Estamos viendo pues unos presupuestos, ¿no?, donde hay unas medidas tanto tributarias, ¿no?, de impuestos de sociedades, como desde el coste laboral de aumento de las cotizaciones a la seguridad social, que eso es un sobrecoste nuevo para las empresas añadido a estos aumento de costes que no son propios de España, sino que son a nivel global, pero que tenemos que asimilar. Con lo cual yo aquí tengo un punto de preocupación, porque sí que creo que la política económica, fiscal, restrictiva o el aumento de los costes salariales vía cotizaciones a la seguridad social, pues lo que están haciendo probablemente a corto o medio plazo es que veamos un incremento de los precios, ¿no?, de venta, porque las empresas tampoco podrán asumir tanta erosión, ¿no?, de los beneficios empresariales en un contexto donde muchas de ellas tienen que devolver esas líneas de crédito que se le ha dado a lo largo de la pandemia o hacer frente a un aumento del endeudamiento ocasionado también por la pandemia. Con lo cual, mi escenario, como os decía, yo sí que creo en un repunte de la inflación, que no todo él es estructural, sino que es transitorio, pero en el que me preocupa a corto y a plazo y a medio plazo las medidas de política económica que se están adoptando en España, que pueden perjudicar también vía inflación en un contexto donde yo sí que creo que España está perdiendo competitividad vía precio frente a países que son competidores claros nuestros, como puede ser Italia y Francia, y fue una de las bazas que jugó en positivo en la recuperación económica, ¿no?, esos costes laborales, ¿no?, que crecían a menor ritmo, unitarios, y esa inflación también, ¿no?, que crecía a menor ritmo respecto a las principales economías. Con lo cual, yo creo que esa combinación de factores pues puede hacer que la recuperación económica, ya estamos viendo los datos, ¿no?, de este año por distintas circunstancias, no solamente por la inflación, que es una cosa que ha llegado mucho de forma más tardía, pues que a lo mejor vamos también a una senda de crecimiento mucho menos dinámica en el año 2022. Con lo cual, yo sí que creo que deberíamos de tomarnos la inflación como algo relevante dentro de nuestra política económica y no quedarnos solamente con esa idea central, ese escenario central de que puede ser transitoria, que se va a diluir, sino que pongamos el foco en que ha llegado el momento de hacer políticas de oferta que impulsen la productividad del tejido empresarial español y que por lo tanto consigamos, ¿no?, tener una senda de inflación a medio o largo plazo que, si está en torno al 2%, también es una buena señal económica, siempre y cuando vaya acompañada de crecimiento económico. Gracias.